Yo no soy educador más que de periodistas. No conozco los problemas de enseñar a leer. Mi perspectiva es más bien la de una persona que lleva 8 años trabajando con la UNESCO y con la Comisión Europea en la construcción de este modelo de alfabetización mediática. La persona que ha trabajado más en los medios de comunicación y sobre todo visuales y audiovisuales, pero la persona que al estar preocupado con el tema de la educación sabe que convergen educación y el mundo de la sociedad mediática y de la economía en ese concepto de alfabetización mediática. Porque si hasta ahora la alfabetización ha sido el acceso al mundo del conocimiento, hoy día son los medios de comunicación y, por tanto, las competencias que tengamos en relación con esos medios los que nos permiten o no el acceso a ese conocimiento. Lo que ven ustedes aquí son los grandes hitos de preocupación de la UNESCO que arrancan en el año 80 y tantos y que va pasando por la UNESCO, Comisión Europea, hasta el último hito que quisiera destacar, que es que desde el área de la sociedad de la información y, por tanto, de la economía, del progreso tecnológico, se solicita y se obliga a que todos los países europeos, a partir del año próximo, evalúen las competencias mediáticas, que son, de alguna manera, lectoras, de toda la población adulta. Esta legislación se ha implementado en España en la Ley de Televisión, precisamente, y, por tanto, tendremos un sistema comparativo parecido al sistema de PISA de la OCDE, pero más complejo, sobre los 27 países que componen actualmente la Unión Europea. Estamos trabajando con la Comisión Europea en afinar justamente estos indicadores, pero para junio del año que viene tienen que estar puestos en marcha y en funcionamiento. Lo que significa que desde el área económica de la Comisión Europea de Sociedad de la Información se tiene la convicción de que el camino que se ha seguido hasta ahora ha sido, digámosle, entre comillas y con todo el escepticismo, algo errado. De ahí un poco el fracaso de algunos de los objetivos que se planteó Europa en el año 2000 en la Cumbre de Lisboa. En aquel momento la implementación de la sociedad de la información pasaba sobre todo por potenciar la tecnología, los ordenadores y el acceso. Era obvio que había que reforzar esa línea porque era absolutamente necesario, pero se ha demostrado también obvio que no bastaba, que la cuestión clave era motivar e incentivar el aprendizaje y las competencias en relación con esa nueva tecnología. Se pasó por una segunda etapa en la que se promovió el acceso a un conocimiento básico en relación con el tema de Internet, sobre todo. Posteriormente se enfocó el esfuerzo hacia los grupos con necesidades especiales o motivaciones especiales, pero hoy se sabe que si no se procura un uso cualitativo, específico y motivado de las tecnologías, una buena parte de la población queda excluida de ellas. Y una buena parte hace usos banales de las tecnologías. Bueno, pues el problema que tenemos en educación y que tenemos en el ámbito de la economía es hacer más inteligente el proceso de relación con estas tecnologías. Primero, asumiendo el cambio de entorno. Cambio de entorno dramático. Hemos pasado de una época dominada por la imprenta a una época que se caracteriza por 3 rasgos que, dicho brevemente, parecen simples, pero que son fundamentales. Uno, existe una red mundial de comunicación. Esta conferencia está siendo ahora retransmitida pues, prácticamente a casi todo el mundo, ¿no? A través de IP. Existe una capacidad de memorización total de lo que se produce como expresión semiótica en el mundo. Desde el audio, el vídeo, el gesto. Cuando decimos memoria total es que cualquiera puede subirse sus documentos a la red, dejarlos casi hacia la eternidad y recuperarlos en cualquier lugar del mundo. Y cuando decimos acceso universal, entre paréntesis, siempre hay que citar que el mundo distribuye mal los recursos y que por lo tanto hay muchos excluidos, estamos diciendo que las tecnologías actuales permiten acceder a toda la población al sistema de registro, a la memoria universal, a ese libro universal que es Internet. ¿Qué tiene que ver esto con todo lo que han sido los soportes tradicionales? Pues es un giro copernicano, es un giro de 360 grados.